esta expectativa en este mes del Día del Niño, en estas 4 jornadas que hemos planeado en oración, en preparación, en contacto y que sirva para todo lo que estamos haciendo. Así que estos nuevos recursos, yo tengo el deseo en el corazón que puedan ser tan útiles en medio de todo lo que estamos haciendo. Así que, porque juntos, a nivel federal, queremos hacer un mejor frente de todo lo que estamos haciendo hacia niñez y familia. Por eso que no quiero dejar pasar todos estos, tanto el año pasado, todo este cambio de formato desde Asiera NAF, todos estos 4 jueves también que vamos a tener, que es el mismo link de Zoom. No te agotes pidiendo, ¿y cuál es el link? Y me mandas el número de Zoom para poder conectarme. Es el mismo que hoy estás utilizando, va a ser en las cuatro conexiones, ¿ok? ¿Me das un ok si me estás escuchando bien? Perfecto, genial. Entonces, esto es lo que queremos hacer para prepararnos, porque el 12 de septiembre, en el link, si ya todos están conectados en el grupo de WhatsApp que tenemos como Asiera NAF, hemos colgado ahí en nuestro grupo el flyer del encuentro federal que vamos a tener el 12 de septiembre en la zona de Quilmes, con este evento hermoso de este Asiera ANAF federal, con mesas temáticas, con palabra del Señor, en formatos dinámicos y pedagógicos, con grupos de trabajo. Comenzamos a la mañana y vamos a terminar en la tarde. Pero un evento de este tamaño es la primera vez que lo estamos haciendo. Así que estamos con tantas expectativas cuando nos encontremos de manera presencial y ya no por Zoom en este espacio que gracias a Sierra estamos logrando generar para encontrarnos próximamente. Así que también Flor de Asiera, ella va a estar subiendo a aquellos que no están conectados al grupo de WhatsApp para que introduzcan este link y se conecten a nuestro grupo de manera directa para recibir información, contenidos, links, próximos eventos, actividades, otros ministerios y todos los recursos con los que estamos trabajando. ¿Qué les parece si oramos y entregamos este tiempo al Señor juntos para que Él haga lo que quiera hacer en esta hermosa jornada de hoy? Amén. Señor, gracias. Gracias por juntarnos de tantos lugares, de tantas partes. Señor, gracias por traernos de tantas historias, tantos trasfondos. Todos los que trabajamos hacia niñez y familia, tenemos una fuerte necesidad de estar actualizados, de estar siendo entrenados constantemente, tener una mejor perspectiva, tener una mejor mirada, tener herramientas más acertadas. Señor, tener mejor filo en nuestro ministerio. Señor, para entender en este cuadro grande este nuevo frente que como cuerpo de Cristo en toda Argentina podemos hacer frente a todas estas estrategias de las tinieblas para matar, robar y destruir a nuestra generación. Así que, Señor, te pedimos que en esta jornada tu Espíritu Santo nos encuentre a través de estos dispositivos, en cada lugar, en cada habitación, en cada casa, en cada iglesia, en cada lugar que estemos. Pero Espíritu Santo, nos declaramos necesitados de ti para todo este tiempo. Queremos conocer mucho más tu corazón, Señor, tu carácter, tu clamor, tus herramientas, tus principios para toda esta gran obra. Oramos así y te entregamos toda esta conexión y lo ponemos todos bajo tu autoridad y resistimos toda fuerza de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y te damos la bienvenida en medio nuestro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos el privilegio que vamos a interactuar con 2 mujeres de Dios tremendas. Si bien yo soy hombre y estoy abriendo toda esta jornada,
Los hombres no somos muchos los que abundamos en el Ministerio hacia Niñez y Familia, pero vamos por los hombres que hoy me están haciendo el aguante acá en este grupo para que no me dejen solo y para seguir reclutando más hombres, más mujeres comprometidas con esta gran causa. Hoy tenemos a dos mujeres que son fabulosas. Una es Bruna, que esa es licenciada en Relaciones Internacionales, es de Brasil, es madre de dos hijitos, y una más en camino, Zoe, que solo le queda 2 semanas por venir. Así que Bruna está casada, está trabajando con sociedades bíblicas y ella nos va a compartir una palabra tremenda que va a interactuar junto con Viviana Álvarez, una amiga de muchos años, una maestra apasionada por niñez, adolescencia, familia, una luchadora de los derechos integrales de los niños, una mujer comprometida para la justicia, para traer verdad de Dios en medio de todo el trabajo de docencia y toda la gestión que ella hace de manera permanente. Así que, Bruna, Viviana, bienvenida a esta jornada con el tema que hoy nos van a compartir, la enseñanza bíblica desde el hogar y cómo posicionarnos frente a Lesi. Ellas van a interactuar con 3 ejes, así que le entregamos ahora el tiempo directamente a ustedes. Muchas Bueno, buenas gracias. noches. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bueno, es un gusto para mí compartir esta noche con mi querida Bruna. Así que yo la voy a dejar a ella en primer lugar para que ella pueda introducir el tema y luego sí vamos a ir interactuando. Y quizá vayan pensando a medida que vamos charlando, si tienen alguna pregunta y demás, aprovechen el chat, ¿sí? No solo para saludar y contarnos desde dónde están conectados, sino también para dejarnos algunas preguntas que Olivia. quizá las podemos ir resolviendo a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Y sí les pedimos, como estamos grabando, les pedimos por ahí tener los micrófonos apagados de manera que no haya ninguna interferencia. Bueno, Bruna, querida, todo tuyo. Hola, gracias, gracias acá con los niños. Bueno, como Walter dijo, feliz, agradecido Señor de estar con ustedes. Y bueno, voy a compartir mi pantalla, así ustedes también pueden ver si puedo. Am, Estoy buscando para compartir más. Compartir, sí. Seguro que ahí Flor nos va a poder ayudar ahora rapidito para hacerte Ahí, como ahí. Ahí ahora. ya me ayudó Flor, justo ya me había dado el Tanto, permiso. aprovecho y meto esta info. Si hay preguntas que cada uno de estos temas van a generar, por favor pueden escribirlas en el chat, las vamos a ir recopilando y al final de los 2 bloques vamos a traer todas las preguntas que el grupo esté teniendo. ¿Ok? Gracias. Perfecto. Bueno, así que les agradezco mucho, mucho la invitación, la oportunidad. Como dijo Walter el año pasado, tuve la alegría de estar también con ustedes y bueno, siempre las reuniones con Asieras son una bendición para mi vida, para también mi ministerio. Así que es un deleite poder compartir y aprender con ustedes. Y hoy, bueno, nos toca en ese momento ese tema que es aprender en familia la palabra de Dios. Y como Viviana dijo, ¿no? Vamos a mezclar y bueno, tratar algunos ejes en conjunto, pero bueno, quisiera entonces pensar en primer lugar el llamado de los padres en ese discipulado, ¿sí? Y quisiera compartir.
Un texto que bueno, como Walter dijo, yo sirvo en Generación Venidera, que es un ministerio justamente para capacitar a iglesias, a maestros y a padres en el discipulado de las próximas generaciones. Y uno de los textos que son la marca de nuestro ministerio es el Salmo 78. Y bueno, quisiera leer con ustedes. Quienes ya estuvieron el año pasado ya lo conocen, pero bueno, quiero leer con ustedes una vez más, ¿sí? Salmo 78, 4 a 7, que dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Hasta ahí, bueno, les animo a que lean y sigan leyendo ese texto y que de verdad esté en nuestros corazones. Y bueno, ese texto nos abre puertas a pensar. Hay muchos otros textos, otros que Viviana va a trabajar también, pero pensemos un poco entonces en nuestro rol en cuanto padres, ¿sí? Acá hay un mandato bastante claro que es contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Y tiene un propósito, ¿sí? A fin de que pongan en Dios su confianza. Yo hago un paréntesis que como Walter dijo, si ustedes me escuchan muy sin aire, es que en 2 semanas llega soy, la panza está gigante, ella se mueve ahora. Así que bueno. Pero pensando un poco en eso, y los distintos textos que desde el Antiguo Testamento vemos, es que, bueno, el Señor llama primariamente a los padres al discipulado de sus hijos. Es un reto a los padres. Entonces pensemos en el propósito eterno de ser padre, ¿sí? No es solo tener un bebé hermoso que yo estoy ansiosa por conocerla, no es solo comprarles ropitas y bueno, disfrutar y pensar en el futuro, no, hay un propósito eterno, que nuestros hijos sean salvos por la gracia de Dios, que lo glorifiquen a Él y que disfruten de Él para siempre. Ese es nuestro objetivo, para eso fuimos llamados como padres, ¿sí? No es como para que eso nos satisfacer a nosotros, como que, bueno, yo soy padre, realicé un sueño, o que, bueno, pueden haber distintos motivos, motivaciones que el mundo puede traer, sino que de verdad que ellos conozcan a Dios. Tampoco se trata de tener hijos inteligentes, exitosos o competentes. Si bien todo eso está bien, el propósito último no es eso. De verdad, el propósito es que ellos conozcan a Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque aunque seamos padres cristianos, el segundo cuadro, columna, la segunda columna, suele captar de nosotros más tiempo y más dedicación, por lo que trabajamos y nos esforzamos y nos preocupamos para que ellos sean exitosos, para que, bueno, nos preocupamos con su educación, nos preocupamos en que les vaya todo bien, que tengan una carrera excelente y una vez más, está bien trabajar por el futuro de nuestros hijos, pero eso no puede ser nuestro deseo central, o sea, no puede ser que yo quiera un hijo bien sucedido, que le vaya todo bien, que tenga buena salud y bueno, su alma esté perdida, que no haya invertido tiempo en de verdad discipularlo. Entonces, tenemos que ver que, bueno, si yo digo que amo a Dios y si yo digo que estoy preocupado con la eternidad de mis hijos, que de verdad está tomando tiempo, mi preocupación, mis esfuerzos, si al fin del día en mi balance está todo lo de la segunda columna, todos mis esfuerzos van para el segundo, bueno, hay algo que está mal, ya sea desde mi perspectiva sobre Dios mismo, y bueno, eso hay que reverlo. O bueno, es algo que el Señor quiere tratar en mí y me ayudará. Así que para eso estamos hoy.
Hay tres principios también que debemos enseñar a nuestros hijos. Primero de todo es que ellos entiendan cuán grandes son mi pecado y mi miseria. Y uno a veces puede pensar, pero Bruna, es hablar de pecado. O sea, tengo un hijo de 2 años. Bueno, yo les digo, tengo Leví de 5, Tito, el hermano Tito de 2 años y medio. Y ahora soy. Y parece a veces, ¿no?, que hablar de pecado debería ser cuando lleguen a la adolescencia, en que parece que todos los pecados están frente nuestro. Y bueno, somos, wow, los padres vienen y desesperados. Pero no, o sea, nuestros hijos, el salmista David dijo, desde el pecado yo fui concebido. O sea, nacimos del pecado. Como yo siempre digo, aunque ellos tengan esos cachetes tan tiernos, pero ahora mismo, bueno, les dimos una orden a dormir y no quieren obedecerla. O sea, están constantemente frente a sus pecados. Así que hay algo que yo no puedo simplemente decir y recorrer a todo lo que la sociedad me dice que es bueno, es que son chiquitos, bueno, es que la verdad que un día van a aprender, o esperemos que cuando crezcan. No, o sea, debo mostrarles cuán grandes son sus pecados y su miseria, igual que las mías, pero también mostrarles cómo pueden ser liberados de esos pecados y de esas miserias. Y eso quiere decir contarles el Evangelio, hablarles de nuestro Salvador Jesucristo. Así que, pero entienden que si no entienden el número uno, la realidad de su pecado, no hay por qué necesitar un Salvador. ¿Para qué necesito un Salvador si va todo bien conmigo? Si mamá dice que soy perfecto, que soy hermoso, que hago todo bien y que la culpa es siempre del otro, es de la sociedad, es de eso, de aquel otro, del amiguito en la escuela. ¿Para qué necesito un Salvador? Bueno, entonces hay que ser verdaderos en el número uno y verdaderos en el número dos, que es nuestra esperanza. Y una vez que tengamos eso firme, es también esperar lo que viene en el número tres, que está escrito. ¿Cómo expresar mi gratitud a Dios por tan gran liberación? O sea, una vez que vean el poder salvador de Jesucristo, que puedan volverse a Él en rendición, en adoración exultante, que puedan a partir de tan gran salvación poder ver, wow, como los discípulos dijeron, ¿a dónde vamos, Señor? Si solo tú tienes las palabras de vida eterna. Eterna. O sea, eso queremos que nuestros hijos, que puedan ver la grandiosidad de Dios mismo que vino hacia nosotros, vino a liberarnos, se despojó de toda su gloria para vivir la vida que no podíamos vivir, morir nuestra muerte, resucitar y que como respuesta se lo digamos a Él, ¿a dónde puedo ir, Señor? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. O sea, que sus vidas de verdad puedan expresar gratitud a Dios por tan gran salvación. Esos son los tres principios. Pero es importante entonces que eso no sean palabras memorizadas, si bien está bien la memorización, ya lo hablamos en otras oportunidades, pero es fundamental que los padres vivan una vida de asombro por Dios. Y acá hay un texto, bueno, los leo. Los niños perciben con facilidad la diferencia entre cumplir una obligación y experimentar un verdadero deleite. Pensemos en el culto, en el hogar, pensemos en el culto dominical. O sea, uno puede pensar que, bueno, el niño se aburre porque es chiquito, porque eso, o porque la prédica es larga, o porque es difícil leer, ya que no somos más personas que solemos leer tanto. Ah, ya no somos una sociedad que lee mucho. Bueno, puede ser por todo eso. No, hay algo que de verdad impacta a los hijos, que si mi papá y mi mamá se acercan a la palabra de Dios, a la adoración a Dios por obligación, o si de verdad entienden que de eso depende sus vidas. Si ellos ven los padres de verdad amando al Señor
es completamente distinto. Ellos van a aprender a vencer, bueno, el cansancio, van a aprender a portarse delante de la palabra de Dios, van a aprender a sentarse. ¿Por qué? Porque hay algo que está bien en los padres, que es una vida de pasión por la gloria de Dios. Por eso, la tarea más importante de un padre y de una madre es aprender a amar la adoración a Dios. Nadie puede transmitir aquello que no posee. Eso es fundamental, mis hermanos. Así que por eso les comentaba al principio que, bueno, puede ser que hoy estemos ah, en esa charla y tengamos que revisar nuestra propia relación con Dios. ¿Cómo lo vemos a Él? ¿Cómo estamos delante de Él? Bueno, ¿recibo la información de mi iglesia o sirvo en mi iglesia por obligación? O si yo cumplir todo eso y aquel otro, bueno, mis hijos han ser salvos. O estoy haciendo eso porque, bueno, no hay otros líderes. Bueno, lo que sea. De verdad que sea un tiempo también para que podamos reflexionar. Reflexionar, sí, creo. Bien, gracias. Y me dice que sí. Ah, pero reflexionar en cómo le vemos a Dios. O sea, ¿es alguien más en mi agenda? Es alguien más que, bueno, es eso y es, chicos, es lo que queda. O sea, hay que obedecerlo, hay que amarlo y listo. Y no, pero que de verdad puedan ver una vida en donde también nosotros como padres, ellos pueden decir que, mira, mi papá y mi mamá no tienen a dónde ir. No hay otro lugar que ellos quieren más que la presencia de Dios, que los cultos en el hogar, que la preparación para ir a la iglesia, adorar en comunidad, que todo lo que hagamos sea de verdad ese asombro por quién Dios es, por lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Bueno, y eso no es posible sin conocer a Dios. Y la manera que Dios nos dejó para conocerlo es por medio de las Escrituras. Y como cristianos creemos que Dios reveló su voluntad a través del Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, toda la Biblia. Una vez más, los niños necesitan escuchar toda la Biblia. Y no es posible adorar a alguien que no conocemos. Así que a través de la Biblia damos a conocer todo el carácter de Dios, ¿sí? Su misericordia, su amor, bueno, también su justicia, también entender su ira, su santidad, todo lo que Dios es, porque una vez más, si no entendemos su carácter santo, no podemos entender su justicia, no podemos entender su amor. ¿Para qué vino un Salvador si no hay pecado, si no hay santidad de Dios? O sea, ¿para qué? Entonces debemos entender quién Dios es en su totalidad y para eso es necesario exponer a los niños a toda la Biblia, a nuestros hijos. Y bueno, hay un texto que Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, el rol central de las escrituras, el aprendizaje que tuvo Timoteo, como ustedes ya saben, ¿no? Desde su abuela, desde su mamá, o sea, es un rol, un reto para la familia y el poder que tiene la palabra de Dios en de verdad formar a un hijo, a un creyente, ¿sí? Y bueno, vamos a casi terminando pensando en el texto de Efesios 6, un texto que ustedes también ya lo conocen, pero pensemos rápidamente. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. O sea, a nosotros padres nos gusta ese texto, ¿ah? Hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hasta ahí nos quedamos los padres, ¿no? Y el verso 4. A vosotros y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crialos en disciplina y amonestación del Señor. Quisiera rápidamente pensar con ustedes, primero, el lugar de los mandamientos y de la instrucción.
vivimos en una sociedad hedonista que se busca el placer, o sea, que se busca, ¿no? Que uno esté bien. ¿Cómo te sentís? Es la pregunta, ¿no? Que hacemos y que nos enseñan hoy, desde sean médicos, bueno, los distintos profesionales que se dirigen hacia los padres hablando sobre la crianza, vienen hacia nosotros como eso, ¿no? ¿Cómo se siente el niño? ¿Cómo eso? De la manera que todo parece que está para el niño ser feliz, para que el niño se sienta bien. Y los padres tienen miedo a poner reglas, porque parece también como cristianos que si les imponemos reglas no les estamos enseñando la gracia. Pero mis hermanos, sin reglas no hay gracia. Si no conocemos nuestro pecado, no hay como conocer la gracia. ¿Y cómo sabemos que pecamos? Por los mandamientos, porque vemos los mandamientos y vemos que no podemos obedecerlos. Somos fallos, así que rompemos, quebramos los mandamientos, por eso necesitamos la gracia de Dios. Pero una vez más, hay que darles a conocer los mandamientos, hay que enseñarles las reglas de Dios. Así que primero entonces vemos que hay un mandamiento a los hijos que nos obedezcan y es algo que hoy los padres tampoco, o sea, ok, haz lo que quieras. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres comer? Bueno, podría dar un montón de ejemplos, no tenemos tiempo, pero pensemos en cómo estamos construyendo nuestro diario, porque discipular no es solamente nombrar un versículo, o sea, cuando estamos enojados, no, es toda una construcción, es una vida diaria en cómo vemos el mundo, en nuestra cosmovisión. Entonces, los niños van a aprender de Dios o desaprender de Dios en todo lo que hacemos. Bueno, como mi mamá actúa cuando está enojada o cuando mi papá actúa cuando es día de pagar los boletos y no hay plata suficiente, o si alguien está enfermo, o si reciben una noticia, o sea, o cómo me dan las reglas y cómo reciben algo negativo, por así decirlo. O sea, todo esto comunica a los niños. Estamos todo el tiempo enseñándoles, una vez más, ya sea cosas acercándoles a Dios o alejándoles de Dios, ¿sí? Así que hay que dar lugar a los mandamientos y a la instrucción. Pero eso no se da de la manera en que nuestra carne muchas veces quiere hacer, ¿no? Él va a seguir en el texto para los padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Pensemos en la cultura, ¿no? En que, en que Pablo estaba, la cultura nunca había sido en que los padres, hombres, ¿no? Ellos no tenían en cuenta ya sea el deseo de las esposas o de los hijos, o sea, ellos simplemente imponían su propia voluntad. Así que tampoco es eso, es de verdad disciplinarlos, amonestarlos en el Señor. Y todo ese texto sobre sumisión empieza con someter, acá con someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, no es algo que hago en el ímpetu de mi fuerza o como yo quiero, como yo pienso, no, pero mis abuelos hicieron. No, si no está en la palabra, si no es en el temor del Señor, tampoco está bien. Así que también como padres, aún para darles los mandamientos, para instruirles, debemos hacer en el temor del Señor. Y eso sí es mostrar la gracia, el Evangelio. Porque una vez más, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos, y ahí sí, bueno, cerramos, ¿no? Una vida de oración, de dependencia del Espíritu y de intencionalidad. Yo voy a la última frase. Crear hijos es una tarea imposible. Imposible. No estamos acá para simplemente darles tips y que pensemos que vamos a lograr algo o que yo pueda hacer algo por mis hijos. Es imposible. Si no dependemos del Espíritu Santo, de verdad, no hay cómo hacerlo, porque yo soy pecadora, ustedes lo son también, nuestros hijos lo son, o sea, podemos tener las reglas, el ambiente perfecto,
Si eso pudiera existir, que no existe, pero pudiéramos pensarlo mejor, aún así, si no obra el Espíritu Santo en convencernos, en quebrar nuestro corazón, mostrar nuestra pecaminosidad y revelarnos la obra graciosa de Jesucristo, es imposible sin el Espíritu Santo. Así que por eso los padres debemos ser llevados a una vida de oración, orar intencionalmente por nuestros hijos, no solamente para que se porten bien, porque sí, eso queremos, que se porten bien, sino que de verdad conozcan a Dios, que Dios se revele a ellos. Que Dios abra sus corazones para la palabra que están escuchando, para los enseñamientos, que también vean en nosotros, ¿no? Ese arrepentimiento, que podremos llegar en mente, corazón y voluntad. De verdad, es una obra del Espíritu Santo. Y bueno, eso entonces defiende de una vida de oración del Espíritu Santo y requiere intencionalidad de nosotros. Quiere decir poner en nuestra agenda, de verdad, discipular a nuestros hijos. Una vez más, volviendo al primer columna que hicimos, ¿no? De verdad es ver qué tiene mi tiempo, o sea, dónde estoy poniendo mis esfuerzos, mi energía, o sea, qué hace mis ojos brillaren, qué hace mi corazón se alegrar. Es de verdad compartir el evangelio con mis hijos mientras lavo los platos, mientras estamos o sea, como sea, pero eso de verdad despierta en mí alegría, gozo, o no, todo lo demás despierta alegría, menos la palabra de Dios, menos compartirles, impartirles la fe, menos compartirles también mis debilidades. Y mira, hoy mamá necesita oración, mamá y papá necesitan la ayuda de Dios. Así que es imposible sin la acción del Espíritu Santo y que si no nos ayude a poner como prioridad en nuestras agendas, a poner como prioridad la gloria de Dios en nuestros propios corazones para que nuestros hijos también sean llevados al conocimiento de la gloria de Dios, ¿sí? Y así, muchas gracias por esa primera parte. Buenísimo, Bruna. Me diste un pie maravilloso para seguir ahora, porque todo esto que Bruna nos contaba acerca de cómo transmitir como familia las verdades bíblicas, a vivir el Evangelio, a vivir la vida de Cristo en nuestras familias y transmitirla a nuestros hijos, a poder mostrar en nuestra vida y en la de ellos el poder del Espíritu Santo. Esto también se traslada a un área, una dimensión que tenemos todas las personas y que tiene que ver con nuestra sexualidad. Y fíjense que nosotros tomamos esta área como algo muy carnal, muy humano, muy mundano, pero es tremendamente espiritual, ¿sí? Tremendamente espiritual. Con lo cual, eh, vamos a ver cuál es este rol de la familia, esta tarea tan importante que tiene la familia en el hecho de transmitir aquello que el Señor mismo nos enseña acerca de nuestra sexualidad. Háganme una seña si ustedes ven, yo estoy compartiendo, pero, perfecto, ahí lo veo, vamos a agrandarlo un poquitito, así se ve mejor. Pero como dice aquí, educarlas en la sexualidad es un llamado de Dios a la familia, ¿sí? La familia verdaderamente es la primera responsable de esta tarea. Y realmente, como ustedes lo leen aquí, educar en la sexualidad no es una opción, es una obligación de la familia. La familia puede enseñar en un montón de aspectos, pero si no enseña en esta área que es la sexualidad, verdaderamente otro lo va a hacer.
y como leemos en esta frase, lo va a hacer desde otra cosmovisión. Y ahí yo hice una aclaración de qué hablamos cuando hablamos de cosmovisión o de cosmovisión bíblica en este caso, ¿no? Y es esta forma en que nosotros interpretamos y entendemos la realidad, el mundo, el universo, al ser humano, desde aquello que nos revela la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra autorizada de Dios nos dice cuál es la forma de interpretar quiénes somos, cómo funcionamos, cómo funciona este mundo, cómo funciona nuestra realidad. Y la sexualidad no escapa de esa realidad. También es parte de esto que nosotros tenemos como cosmovisión bíblica, ¿no? Entonces son estos lentes con los cuales miramos a través de la palabra de Dios y entendemos qué es lo verdadero, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, cuando dice, en esto piensen, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza, en esto piensen. Bueno, estos lentes nos ayudan a eso, a entender qué es la verdad, de dónde venimos y cómo debemos vivir. Por lo tanto, entendemos que verdaderamente hay un compromiso que tiene que tomar la familia. Entonces, hay una pregunta aquí. ¿Quién está educando hoy la sexualidad de nuestros hijos, de nuestros adolescentes? ¿Quién está educando su sexualidad? Y yo puse varias opciones. Hay muchos que están educando la sexualidad o que quieren interferir en la educación de la sexualidad de nuestros niños y nuestros adolescentes. La escuela, la música, si ustedes piensan un poquito, la música que hoy escuchan los chicos y que suena por ahí, es tremendamente sexual, ¿sí? Tremendamente con mensajes todo el tiempo sexuales. La literatura, lo que ellos leen en distintos, bueno, los cómics. Ahí yo puse los cómics porque los cómics que en general leen los chicos, que tienen que ver con, por ejemplo, generalmente son de origen asiático, ¿sí? Son tremendamente sexuales. Todo lo que tiene que ver con películas, redes sociales, la escuela, el porno, todo esto está intentando educar la sexualidad de los chicos al día de hoy, en nuestra realidad. Por lo tanto, nuestra pregunta acá es si, no es si los chicos van a recibir educación sexual, ¿sí? De hecho, la están recibiendo. El punto es quién se las está dando y qué verdad les están transmitiendo. Y eso creo que es lo que nosotros tenemos que pensar, y la familia hoy tiene la gran responsabilidad de pensar. ¿Quién está educando la sexualidad de mis hijos, sean niños o sean adolescentes? ¿Quién lo está haciendo? Entonces tenemos un primer punto que también lo desarrolló Bruna hace unos minutos con respecto a la educación cristiana o a la educación bíblica, pero también en la educación sexual. La familia es la primera responsable. Dios diseñó a la familia para esta tarea. Dios puso a la familia como esta primera célula social que va a desarrollar esta tarea de formación, de educación. De hecho, bueno, ahí aparecen dos versículos que incluso Bruna los mencionó también. Y les digo, casi que no nos pusimos de acuerdo, charlamos algunas cosas, pero fíjense cómo todo está conectado, ¿sí? Porque realmente la palabra de Dios es viva, es eficaz, nos exhorta, nos confronta, y nosotros tenemos que tomar eh, tomar la posta y decir, bueno, el Señor nos habla y tenemos que actuar en consecuencia, hacer lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Y
A mí siempre me impacta mucho mi papá, que es también mi pastor, siempre dice que Dios nos enseña por repetición, ¿no? ¿Y por qué lo dice? Por Deuteronomio 6, porque él dice, el Señor les decía, no dejen de repetirles a sus hijos cuando vayan, cuando vengan, cuando trabajen, cuando estén en la casa, cuando hagan las cosas, cuando... No dejen de repetirles a sus hijos todas estas enseñanzas. El Señor nos muestra que es nuestra tarea no cesar en la educación, no cesar en la formación de nuestros hijos, y particularmente en el área de la sexualidad. Por eso puse ahí abajo, me pareció fantástico, educar en la sexualidad es discipular. Crear un discípulo, hacer un discípulo, ¿sí? Es hacer una pequeña copia, una pequeña muestra de eso que Dios nos enseña en ese, plasmarlo en ese niño o en ese adolescente. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a transmitir? ¿Sí? La palabra nos dice, somos hechura suya, creados para toda buena obra. Y Dios nos creó así, nos creó seres sexuados, por lo tanto tenemos que aprender acerca de cómo somos, de cómo fuimos creados, de cómo estamos formados, de cómo funcionamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un diseño divino. Dios nos creó, hombre y mujer nos creó, ¿sí? Todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros somos, incluso nuestro sexo, si soy varón, si soy mujer, de esa forma Dios nos creó. Nos creó con diferentes dimensiones dentro de nuestra persona, ¿sí? Tenemos una dimensión física, una dimensión mental o intelectual, una dimensión psicológica que incorpora también nuestras emociones, nuestros sentimientos, la voluntad, lo social y también lo espiritual. Todo se conjuga en nosotros como personas, en estos seres creados por Dios. Pero además, Dios nos creó bendecidos, ¿sí? Cuando vamos al Génesis, dice, y vio Dios que era bueno y los bendijo. Nos creó con una identidad, nos creó para desarrollar un propósito, para que desarrollemos el propósito que tenemos en Cristo. Y sobre todo nos creó con una misión. Y una de esas misiones que tenemos es la de multiplicarnos, la de reproducirnos, y esto tiene que ver con nuestra sexualidad. Entonces, como familia, nosotros no podemos delegar la educación sexual. No lo tenemos permitido. No deberíamos delegar esta tarea. No deberíamos delegar esta formación. No deberíamos dejársela a otro. No deberíamos dejársela a las redes sociales, no deberíamos dejársela a los videos, ni a la literatura, ni a las películas. No deberíamos hacerlo. Nosotros tenemos que tomar la posta en la enseñanza a la próxima generación, a esta generación venidera de la que nos hablaba Bruna hace un ratito. Entonces, los padres, los responsables de cada familia, tienen que ser modelo y también tienen que ser referencia. ¿Por qué un modelo? Porque tenemos que ser modelo de hombre o de mujer. Ese es el modelo que nuestros hijos, nuestros adolescentes tienen que ver. Y también tenemos que ser una referencia para ellos. Es decir, ellos tienen que saber que pueden venir a nosotros porque aquí hay una fuente de información. Hay un lugar a donde pueden ir a consultar, a donde pueden ir a preguntar, ¿sí? No son tiempos, no estamos viviendo en tiempos donde nosotros podamos dejar a los niños y a los adolescentes desprovistos de las herramientas que necesitan para poder desarrollarse en este mundo. Ni en lo bíblico,
ni en el área de la sexualidad. Y esto requiere que estemos capacitados. ¿Lo sabemos todo? No. Nadie nació sabiendo. Nadie sabe ser padre. Nadie sabe educar por naturaleza en la sexualidad. Sí hay un montón de cosas, muchísimas cosas, que nosotros a veces, sin darnos cuenta, las transmitimos, educamos en la sexualidad, transmitimos formas, valores, creencias con relación a la sexualidad. Pero, como escuchábamos hace un ratito, nadie puede transmitir lo que no tiene o no conoce. Por lo tanto, nosotros para poder educar en la sexualidad, para poder hacerlo mejor de lo que lo hacemos, necesitamos capacitación. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender cuándo hablar de ciertas cosas, ¿sí? Tenemos que aprender cómo hablarlas y tenemos que aprender qué decir según las etapas de vida que estén viviendo nuestros hijos, niños o adolescentes. Entonces, es muy importante que nosotros estemos capacitados, que nos preparemos, que nos formemos cada vez más y mejor para enseñar esta área que es tan importante en la vida de las personas. No es la más importante, pero es muy importante, ¿sí? Por eso es necesario que sepamos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos niños y adolescentes puros, pero no ingenuos. Es decir, queremos niños y adolescentes puros que sepan cómo funcionan, que se conozcan, que sepan dominarse, que sepan actuar cuando nosotros no estemos, que sean autónomos, que puedan cuidar su intimidad, ¿sí? Que puedan cuidarse de peligros. Necesitamos estos niños y adolescentes y necesitamos que ellos se guarden en pureza, pero no en ingenuidad. Dios nos habla de enseñar todo su camino y el camino de Dios también incluye que conozcamos nuestro cuerpo, que sepamos cómo se consolida nuestra identidad, que hablemos del amor, del matrimonio, de la pureza, del dominio propio, del respeto y del valor que tenemos las personas, nosotros y otros. De todo esto, de todos estos temas, les puedo asegurar que la palabra de Dios está llena, pero llena para enseñarnos acerca de todos estos temas. Y hay un peligro muy, muy, muy potente, que es que el silencio también educa. El hecho de que nosotros nos callemos, no los dejemos solos, no hablemos de los temas relacionados con la sexualidad, hace que cuando no les demos respuestas, otros respondan. Y probablemente los otros que respondan no lo hagan con la misma cosmovisión que nosotros queremos transmitir. No lo hagan con los mismos principios y los mismos valores que nosotros queremos transmitirle a nuestros hijos, sean niños o sean adolescentes. Les puedo asegurar que los valores del reino de Dios para nuestra sexualidad los podemos transmitir aún antes de nacidos. Bruna tiene a Zoe en su panza, en su vientre, y les puedo asegurar que Zoe ya tiene algunos conocimientos relacionados con su sexualidad, aún estando en la panza, aún percibiendo lo que pasa por fuera del ambiente donde ella está ahora, que está muy protegida, muy cómoda, calentita, con todos los nutrientes, con toda la protección. Pero aún ahí, ella ya tiene conocimiento de lo que pasa afuera. Ya tiene algunas percepciones de, por ejemplo, cómo se tratan mamá y papá. Cuándo mamá está contenta por el trato de papá y cuándo no. Cuando mamá se siente a gusto, se siente feliz
porque la están mimando, porque le están haciendo caso los hermanitos y entonces ella está contenta. Todo eso ya lo van percibiendo desde el vientre. Así que imagínense lo importante que es que nosotros eduquemos en este sentido y que no hagamos silencio, sino que nos preparemos, nos capacitemos. En medio de todo esto, quiero contarles que hay muchísimo material al que nosotros podemos acceder para poder prepararnos, para poder capacitarnos. Por ejemplo, miren, acá tengo uno, a ver si lo logramos ver, que lo tiene Cosmovisión Bíblica, ustedes lo deben ver ahí grandecito, y dice qué es, por qué importa y cómo modelar la cosmovisión de la próxima generación o de esta generación. Este libro es de la editorial Jucum, así que ahí está Walter, bombardéenlo a Walter para que les pase información y cómo llegar a esto. Por ejemplo, miren, hay un libro que es viejito y su autor era parte de Así era niñez, adolescencia y familia hace muchos años, y él escribió este libro, a ver si se ve, Salvemos a nuestros niños. Es un libro que yo siempre digo es profético, porque él lo escribió hace muchos años ya, muchísimos años, pero casi les diría que escribió todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Por ahí la vi a la autora de este libro, Mateo en redes, miren, por ahí la vi a Marce. ¿Cómo protegerlos de lo que pasa en las redes sociales? ¿Sí? Tenemos relatos de Mateo en redes, tenemos Mateo en redes y tenemos Mateíto también por ahí, ¿sí? Uno para padres, hablemos de sexualidad en familia. Todo esto se puede conseguir. No sé cómo hablarles a los chicos, no sé cómo transmitirles los principios y los valores del reino de Dios acerca de la sexualidad. Me preparo para hacerlo, me capacito. ¿Por qué? Porque, como también dice la palabra, el pueblo perece cuando no hay conocimiento. Entonces, es un gran desafío para nosotros, ¿sí? Así que creo que queda más que claro, que es sumamente importante que la familia, con la conformación que tenga, ¿sí? Con la forma que tenga esa familia. A veces la familia para un niño son sus abuelos. A veces la familia para un niño son sus hermanos mayores, sus padres, su mamá, ¿sí? Porque por ahí la mamá está sola. Bueno, eso que es familia para los niños, y si hay temor de Dios, esa es la familia que tiene que instruir en la sexualidad, enseñar y formar en la sexualidad. ¿Me dicen un amén? Amén. Brunita. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Te dejo con la segunda parte, Bruna. Bien, ahí. Vivi, gracias. Bruna, si puedes desmutearte y si puedes respirar mejor, porque te oíamos con alguna dificultad, pero vamos, seguro que ya ahora te pudiste reponer. Seguimos con vos. Gracias por la paciencia que me tienen. Sí, ahora Walter tomé agua, estoy un poco más, creo. Bueno, pero si no me escuchan bien, avísenme, ¿sí? Y bueno, que el Espíritu Santo sea nuestro traductor también. Y gracias por entender el portuñol.
Gracias a ustedes por la paciencia. Bueno, en esa segunda parte quisiéramos pensar un poco en la colaboración entre la iglesia y el hogar para el discipulado de los niños, ¿sí? Entonces veníamos pensando, y Vivi también ahora lo trabajó, pensando en el trabajo, ¿no? El llamado de la familia, y estuvimos pensando en el reto, en el desafío para los padres, y ahora pensemos en eso, las oportunidades que hay cuando iglesia y familias y padres trabajan juntos por el discipulado de los niños, ¿sí? Entonces, bueno, el primero, acá con tantos líderes de ministerios de niños, adolescentes, jóvenes, gente, maestros, gente involucrada y que, bueno, también en el Señor desean colaborar con ese tema. Hay algo eh, crucial, por ejemplo, en el texto de Efesios 4 que vamos a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿quién? Todos. ¿Hay una edad acá? No hay una edad acá. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Primero entonces es pensar que el llamado de la iglesia, bueno, con todos los dones que el Señor ha dado a cada uno de los suyos, es para que todos lleguemos. Y como yo les preguntaba, ¿no? No hay acá una edad, bueno, que soy cuando llegue a nuestra iglesia local ya estará también en ese todos. Así que es la tarea de la iglesia pensar entonces, trabajar para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Quisiera pensar con ustedes, bueno, Vivi dejó algunos libros. Yo quisiera compartir con ustedes un libro también que trabajamos en el ministerio, que es Ese celo por Dios. No sé si se ve bien, pero bueno, es el Ministerio Verdad 78 con quienes trabajamos también desde Generación Venidera. Y bueno, en ese libro el autor dice, nuestro celo por el discipulado de las próximas generaciones debe caracterizarse por el peso de la responsabilidad bíblica y que es dada por Dios. Eso no solo corresponde a cada padre, pastor, líder, sino a cada seguidor de Cristo. Yo acá señalé responsabilidad bíblica, yo debería empezar por el peso, o sea que de verdad eso sea una carga en cada seguidor de Jesucristo. O sea, ¿cómo es que puedo llevar a todos de mi congregación, como con los talentos que Dios me ha dado? Con mis limitaciones también, pero con los talentos, los dones que el Señor me ha dado, ¿cómo puedo ser un partícipe para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Jesús? Entonces, eso es trabajar para fomentar esa colaboración, porque es pensar, bueno, si bien las órdenes, el reto está para los padres, Deuteronomio 6, Salmo 78. Bueno, las distintas veces que Dios dice a su pueblo, ¿no? A que los padres puedan repetir y impartir la fe y lo que han aprendido y cómo deberían recordar lo que Dios les hizo en el desierto y todo eso. Bueno, acá vemos en ese texto y en otros también, como el que leemos en Colosenses, para que todos los hombres, como leímos, a él nosotros proclamamos, amonestan a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. O sea, ¿cómo entonces puede ayudar a que esos padres también puedan desarrollar ese llamado? Y cómo, cuando esos niños estén en nuestra comunidad, cómo podemos entonces ser útiles para que ellos puedan desarrollar su fe en Jesús. Así que, bueno, esa es una parte bastante breve, pero para fomentar es primero pensar
fomentar esa colaboración es primero pensar que la iglesia es esa comunidad de apoyo, es una comunidad única. Es ese lugar de apoyo, ánimo, inspiración y rendición de cuentas. Yo no soy fluyente todavía en español, pero en portugués tenemos un déficit muy grande con el concepto de rendir cuentas. Porque veo que en inglés está un poco más desarrollado, hay palabras para eso a veces, pero en portugués parece que estamos hablando de otra temática. Entonces parece que eso no está dentro de la vida cristiana. Pero pensemos, hermanos, qué lugar maravilloso también para que un padre sea corregido. Pensemos en el modelo de Tito 2, cuando entonces Pablo va a hablar de cómo deben ser los ancianos. Bueno, también, ¿no? Como la Biblia va a decir que cómo deben ser las mujeres, más grandes, más jóvenes. O sea, qué lugar maravilloso también para que yo pueda ser corregido y si estoy en falta, como Vivi decía, bueno, esa es una temática, no sé, alguien puede ser difícil para mí. Qué maravilla es ver cómo cuando estoy junto al pueblo de Dios, alguien me puede advertir, mira, ojo con lo que tu hijo está viendo, ojo con quien tu hijo está andando. Pero si nos alejamos de esa comunidad o nos alejamos de ese modelo de rendición de cuentas y pensemos como el mundo piensa, ¿no? Cada uno sabe de sí, cada uno hace lo que quiere, o trayendo para conceptos, términos cristianos, por así decirlo, cada uno tiene su visión de Biblia. Como Dios te habló eso, Dios me habló eso, y es como que cada uno tuviéramos un Dios distinto. Y no es así, hermanos. Tenemos un Dios, tenemos una Biblia, y esa Biblia nos inspira y nos enseña. Nos anima, nos instruye y nos corrige. Y Dios usa a los hermanos para eso también, para también preservar a nuestros hijos, a los hijos del Señor en primer lugar, que son de Él en primer lugar. Entonces, es importante no perder cada una de esas maravillas que el Señor da. Bueno, es lindo tener apoyo, es lindo ser animado, pero también es lindo rendir cuentas. Que alguien, y no necesariamente solamente pastor, porque si no, pobres pastores, no viven más, pero de pensar cómo también yo puedo ser útil para eso y cómo puedo buscar un hermano sabio, sobrio, para también ser alguien con quien yo pueda rendir cuentas. Y eso, ¿no? Que diga, bueno, no hice eso bien, necesito de ayuda, de oración en eso, de corrección, necesito, o que yo no esté viendo, pero que otro lo vea. Qué lindo. Por eso también Walter mencionaba qué lindo es poder tener los encuentros presenciales. Y qué lindo que la iglesia es presencial, porque es ahí donde uno ve. Bueno, ese chico viene está mal, ese chico no está comiendo, ese chico no está siendo bien tratado, esa mujer, o sea, la iglesia es ese lugar de cuidado maravilloso que el Señor nos da. Entonces, pensemos eso, ¿no? Cómo no vivir nuestra vida individualmente, aún diciendo que estamos en la iglesia, y cómo podemos ser útiles para que las próximas generaciones sean alcanzadas. Y es importante, hermanos, iglesias con una visión de discipulado de las próximas generaciones. Es decir, que entender que los niños no están ahí o que los padres tienen que lidiar con sus temas solos. O sea, deshacernos como iglesia del trabajo, como decía, ¿no? De todo el apoyo que les podemos dar o también pensar que los niños, que ese texto no es para ellos, que bueno, falta hasta que lleguen a los 18 años y que ahí sí pueden ser sumados en nuestro programa de discipulado y pensar en cómo distraerlos hasta que lleguen los 18 años. O sea, eso no es una visión. Tampoco pensar que, bueno, traigan los niños, así los entretenemos en la iglesia. Eso tampoco es discipularlos. De verdad, lo que queremos para apoyar, para que las familias puedan desarrollar bien sus trabajos también, es pensar una vez más en los dones y talentos y cómo los niños pueden en la iglesia ser discipulados. Entonces requiere esfuerzo conjunto, pero una vez más,
el eje central es la gloria de Dios. Que las iglesias, los ministerios tengan esa visión grande de Dios y quieran con los recursos que el Señor da contar a la próxima generación los grandes hechos de Dios, ¿sí? Y bueno, por fin, aprovechar el lugar del culto público. O sea, la iglesia, una vez más, es la única institución que tiene esa mezcla de edades, de culturas, de trasfondos, que los niños pueden aprender. ¡Wow! Esa gente toda está acá con un motivo, ¿no? A veces mis niños, y puede pasar con los de ustedes también, es temprano, está lloviendo, es invierno, somos del verano, del calor, y les cuesta, somos de Río de Janeiro, y les cuesta despertarse por la mañana. Y bueno, mi esposo les dice, es lo que los creyentes hacemos los domingos. Es lo que vamos a hacer, porque es ahí a donde vamos con el pueblo de Dios, a alabar al único Dios. O sea, eso es un preludio de lo que va a ser la eternidad. Así que estaremos con gente de varias tribus, naciones, lenguas, alabando en una sola voz al Cordero que venció. Es eso que hacemos. Entonces, es animarles y cuando ellos lleguen, claro, empiecen a cantar. Y bueno, les animamos a que canten, a que den su mejor voz al Señor. Pero lo que voy es, observen primero, claro, a los padres, a nosotros, pero pueden observar a los otros también. Pueden ver, ah, ese es el líder de alabanza cantando. Acá está la señora de 90 y pico años cantando al Señor de pies. O sea, dando su mejor al Señor. Qué lugar maravilloso para que los niños puedan aprender a ser reverentes delante de Dios, a que puedan aprender el valor de la adoración a Dios y que puedan disfrutar de la comunión con los santos. Así que la iglesia, la escuela no tiene eso, la calle, la plaza, el shopping no tiene eso. Tampoco la familia solo tiene eso porque los padres son solo los padres. Pero la iglesia es ese lugar en donde vemos, wow, Señor, cuánta gente distinta has salvado. Así será en el cielo. O sea, qué lindo percibir, ¿no? Hermanos con trazos distintos, rostros distintos, orígenes distintas, pero que fueron salvados por el mismo Dios poderoso. Eso es maravilloso y no lo podemos desperdiciar. Así que hay que aprovechar y una vez más que la iglesia, que los encuentros de la iglesia sean esos encuentros intencionales de discipulado de las próximas generaciones. Ya sea en tu iglesia los niños tengan un espacio para el culto de niños o se queden con los adultos, pensar que no están ahí, no están entendiendo nada o que están ahí para ser entretenidos mientras los padres están escuchando. No, ellos también son nuestro algo, también necesitan conocer a Jesús y Dios también quiere usar a cada creyente para que ellos también conozcan a Jesús. Así que bueno, terminamos esa segunda parte, Vivi. Fantástico, fantástico. Bien, seguimos entonces. No se olviden de nada, nada, nada de lo que acaba de decir Bruna, ¿eh? ¿Por qué? Porque vamos a ir en ese mismo sentido. Denme 2 segundos que pongo para compartir. Y entonces vamos a ir, ya lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a este segundo punto, como nos acaba de comentar Bruna, que es la iglesia. Y la iglesia es familia también. La iglesia son las familias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos y pensamos en este discipulado, en este enseñar a las próximas generaciones, justamente la iglesia en el área de la sexualidad tiene un llamado primordial también. Jamás la iglesia va a reemplazar a la familia, porque no está para eso, sino que la iglesia está para acompañar a la familia,
para fortalecer a la familia. Ustedes saben que me gusta mucho el texto de Efesios cuando dice que la gracia de Dios viene a perfeccionar a los santos, ¿no? Para la obra del ministerio. Y escuchábamos al principio que el ministerio que nosotros tenemos como hijos de Dios comienza con la educación en la familia, ¿sí? Estas dos columnas que puso Bruna al principio. A veces ponemos más énfasis en el segundo pilar, que es el servicio en la congregación y demás, en lugar de ponerlo en el primero. Y en realidad, la iglesia jamás va a reemplazar a la familia. Nunca va a poder hacerlo, porque la familia es la primera formadora. De hecho, esto, aunque a ustedes les parezca una mentira, está plasmado hasta en nuestras leyes. Nuestras leyes hablan de que la familia es la primera formadora y que el apoyo, ¿sí?, a la familia lo pueden dar, por ejemplo, las instituciones religiosas. Así lo dice, para que ustedes vayan después ustedes a la Ley de Educación de la Nación y se van a encontrar con esto. Se van a encontrar con que las instituciones religiosas pueden apoyar el trabajo de las familias, pero la primera formadora es la familia. Por otra parte, realmente lo que el llamado de Dios a la iglesia es el fortalecimiento. La ley de protección de derechos de los niños, niñas y los adolescentes que tenemos en nuestra nación habla de que se debe fortalecer a las familias. Por ahí no lo vemos tanto, pero habla de esto, insta a esto, a que las familias sean fortalecidas. ¿Por qué? Porque se entiende que son el primer lugar de formación. Y justamente como maestros, como líderes, como pastores y demás, la iglesia lo que tiene que hacer es esto: acompañar a las familias, nunca ridiculizar preguntas, es decir, todas las preguntas que nos vienen a hacer los padres o los tutores de nuestros chicos, o los niños mismos, los adolescentes, no los hagamos sentir mal por lo que preguntan. Tratemos de acompañar para responder, enseñar desde la gracia, desde la manifestación del amor de Dios, desde la verdad de Dios. La iglesia también necesita capacitarse en esta área de la sexualidad, ¿sí? Crear espacios seguros. Y en cuanto a esto de crear espacios seguros, lo que la iglesia también está llamada a hacer es a la protección de los niños, a la protección de los adolescentes. Por eso me gusta mucho que por ahí mis queridas amigas de la red ASI dejaron un mensajito. Comuníquense con ellas también, creo que por ahí está, bueno, la vi a Miriam, vi que estaba Nati por ahí. Ellas han trabajado fuertemente y siguen trabajando en la formación de personas, por ejemplo, para prevenir el abuso sexual infantil. Esto es algo que la iglesia tiene que saber, qué hacer ante una situación de vulneración de un niño o de un adolescente. Esto que Bruna decía recién, ¿no? La iglesia es este conjunto de personas, de gente de todo tipo, de todas edades, de toda procedencia, de todas culturas y costumbres diferentes, ¿sí? Que también tienen esta cuestión de que a veces hay que educar en la sexualidad y educar en cómo Dios dice que vivamos esa sexualidad, porque a veces en esta diversidad, hay muchas formas en las que creemos que se debe vivir la sexualidad, porque lo hemos venido mamando de nuestra cultura, de nuestras formas, de nuestros entornos, y está equivocado. Entonces la iglesia es el lugar donde esto puede sanarse, donde puede repararse,
donde puede transformarse en algo verdadero. Saber derivar situaciones complejas y comprender, esto me encanta, comprender que cada conversación puede marcar una vida. Cada cosa que nosotros digamos, hagamos, puede marcar una vida. Y ojo, podemos marcar una vida para bien y para bendición, o a veces podemos marcar una vida para mal. Por eso es tan importante la capacitación. La iglesia también tiene que capacitarse. Con respecto a los entornos seguros, quizás Bruna lo puede compartir, hace un tiempo diseñamos un precioso protocolo que tiene que ver con el cuidado y la protección de los niños en la congregación. ¿Cómo tiene que ser la gente? ¿Qué perfil tienen que tener las personas que trabajen con los niños y con los adolescentes? ¿Cómo acompañar ese trabajo? ¿Cómo capacitarnos? Y al mismo tiempo les quiero contar que Asiera también tiene un protocolo de actuación frente a situaciones de abuso, a situaciones de violencia y demás, que también está a disposición. Es decir, que no estamos solos. Tenemos un montón de recursos a nuestro alcance y es importante que nosotros tomemos la responsabilidad de proteger a los niños mediante el trabajo de capacitación. Proteger a los adolescentes, enseñarles incluso a que ellos mismos puedan cuidarse ante diferentes situaciones que se puedan presentar. Y tengamos en cuenta esto también, las situaciones de vulneración hoy no son solo presenciales. Tengamos en cuenta que hoy tenemos niños que acceden a las redes sociales, a diferentes aplicaciones y que incluso se están autodañando, autoflagelando a través de diferentes retos y desafíos que les presentan esas aplicaciones y que muchas veces tienen que ver con la sexualidad. Están perdiendo muchas veces su privacidad y su intimidad en base a estas cuestiones que aparecen en las redes sociales o en las aplicaciones en las que ellos interactúan con personas incluso desconocidas. Entonces, qué importante es que nosotros como iglesia no solamente enseñemos, sino que también fortalezcamos y acompañemos a las familias en este sentido, ¿sí? Así que voy a dejar de compartir y vamos a la última parte con Bruna, que no sé si está por ahí, ya estamos casi en la finalización. Sí, y ahí compartí, Vivi, el protocolo que, y bueno, ha sido de bendición para muchas iglesias, tremendo. Y bueno, gracias, Vivi, una vez más por todo tu trabajo también en ese sentido. Y ahí está el link para los que quieran mirarlo. Y bueno, vamos a la última parte que es cortita. ¿Qué pasa con los chicos que no tienen padres cristianos? O sea, pensemos en la influencia que tenemos, ¿no? Así que, a ver, a veces se me complica. Bien, 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 creo. ¿Qué pasa? Bueno, una parte bastante práctica, ¿no? Porque estamos pensando en el rol de la familia, en nuestra tarea como padres, y ahora vimos la gran ayuda y la visión que tiene que tener una iglesia, y bueno, la gran ayuda que es a los padres también, y cómo no podemos ni debemos desperdiciar esa comunidad que es la iglesia. Pero hay niños que no tienen esa bendición, que es una bendición tener a padres cristianos, pero ¿y qué les pasa? ¿Y por qué es una bendición? Porque una vez más, los padres, y como Vivi decía, ¿no? La iglesia no puede reemplazar, o sea, nosotros padres estamos pendientes, sabemos primero, sabemos de mucho más cosas que los hermanos de la iglesia.
el hogar es donde se ve uno, ¿no? En donde uno se siente libre, confortable o debería sentirse así. Entonces, desde ahí también que podemos ver las faltas, las posibilidades, o sea, están las cosas buenas que solo nosotros como familia podemos ver. Y a veces hay cosas que yo digo, ay, en la calle no alce eso, pero qué bueno también que el Señor nos da la bendición de tener esas cosas preciosas también para la familia. Y además de eso, pero tenemos la oportunidad de estar mucho tiempo con ellos. Entonces somos nosotros que una vez más, ya sea en el momento formal de sentarnos y abrir la Biblia, o mientras lavamos los platos, o mientras los padres están llegando de trabajo, colgando sus ropas, preparando, ayudando con la tarea, pueden estar ahí hablando de Dios y bueno, compartiendo. Pero ¿qué hacemos con esos niños, no? Que tenemos acceso, ya sea por la horita feliz o porque vienen a la iglesia traídos por un vecino, por un hermano, por una abuela. ¿Qué podemos hacer, no? Volvemos entonces a un texto que hemos leído en Colosenses 1:21, 28, perdón. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Colosenses 1:21. Sí, ese texto es tan impactante que podríamos tomar tantas enseñanzas de ahí, pero también les animo a que puedan seguir leyendo y que el Señor también les siga hablando por medio de su palabra. Pero está ahí la amonestación a todos los hombres, lo que incluye los niños. A enseñar con toda sabiduría. O sea, es maravilloso escuchar a Vivi hablando de otras temáticas dentro de la palabra de Dios, o sea, que pensamos que están afuera de lo que es la vida cristiana, pero no es así. Y bueno, pensar en todos los recursos, ¿no? que el Señor nos da, toda la inteligencia, toda la didáctica, bueno, todas las maneras que tenemos de alcanzar a los niños, a los jóvenes, a los adultos con la verdad del Evangelio, ¿no? Y en la finalidad, una vez más, es que ellos también es de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La finalidad, una vez más, no es que tengan éxito financiero. Puede ser que pase, puede ser que no pase, puede ser que se reciban en la carrera que elegimos para ellos, puede ser que no, pero la finalidad es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y eso incluye a los niños que no tienen padres creyentes. Y volvemos a algo central, ¿sí? Es el llamado de cada creyente, la evangelización y el discipulado. Hermanos, no es algo que una vez más está para el pastor o es algo que yo puedo elegir. No, yo hago con esa persona. Yo voy a ser intencional con esa persona o con mi hijo porque lo quiero, obviamente. Y no, yo dejo que los otros perezcan. O sea, eso no puede entrar en la vida de un creyente. Entonces, esos niños a quienes el Señor nos da el honor de tener en nuestras vidas, una vez más, ya sea por la iglesia o por la horita feliz o porque vos sos vecino, como sea, bueno, es algo de la evangelización y del discipulado. Y bueno, hay cosas que tenemos que tener en cuenta de manera viva, seguir hablando sobre eso, pero quisiera solo también destacar que a veces como creyentes, ¿no? Tenemos el impulso y bueno, dale, llamamos a los niños a la casa o vamos a la casa del otro y bueno, no tomamos cuidado con varias cosas que son importantes para la seguridad de ellos mismos y a veces ni siquiera los padres de esos niños saben dónde están. Pero está con el hermano de la iglesia, sí, pero tampoco es nuestro rol exponer a los niños a situaciones que no deberían estar expuestos. Así que primero de todo, debemos respetar y señalar a esos niños también y a esos padres, que ellos son los líderes. Mira, como iglesia vamos, nos acercamos, como creyente voy, me acerco a tu hijo, le predico, o sea, pero vos sos el padre, eh, la responsabilidad está con vos, o sea, la alegría de tener un hijo bajo tu responsabilidad es tuya, pero la responsabilidad también es tuya, así que respetamos el liderazgo.
Es importante señalar, o sea, no llevamos el niño a lugares o a actividades o a cosas que los padres no sepan o que no estén de acuerdo. Bueno, también otra cosa es desarrollar vínculos saludables. Y eso también tiene que ver con, bueno, con el segundo punto, pero ya iba a hablar más, pero pensar de verdad en ser un modelo para ese niño. Muchos de esos niños, como Vivi también mencionaba, o sea, no tienen la alegría de, bueno, tener a un papá y una mamá que sirven al Señor, entonces está creado con gritarías, con desrespeto muchas veces, y poder mostrarles que, mira, hay otra. Hay otra situación fuera de esa realidad a la cual está siendo expuesto, que el niño pueda ver el obrar del Señor. Y vínculo saludable es apuntar a Cristo. No a nuestra, tampoco es que el niño se sienta tan triste, ay, mira, él tiene esa familia porque, claro, mira, es mejor. No, o sea, nuestra familia solo puede vivir esa bendición, ese relacionamiento, porque Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Bueno, mi esposo me contaba y hablando un poco, pensábamos, veíamos una situación muy triste, ¿no? Siempre hemos trabajado con personas adictas, evangelizado en las favelas, bueno, y a veces reflexionamos, ¿no? Y pensar, Señor, si no fuera vos, podría ser yo ahí. ¿Por qué a veces miramos, ¿no? El otro en una miseria, en una situación tan triste, miseria? Alguien había preguntado en el chat qué quería decir miseria. Miseria por el pecado, que puede ser cualquier miseria por el pecado. No es miseria de financiera, sino que de alma. Y bueno, pensaba, si no fuera el Señor, yo podría ser esa persona ahora egocéntrica, que bueno, pienso en mí, pienso que soy autosuficiente. Eso también es una miseria. Aunque uno sea rico, pero si vive pensando que puede vivir sin Dios, es alguien que está en una situación de miseria. Bueno, entonces mi esposo charlábamos, podría ser nosotros, claro, si el Señor no nos rescatara, no nos mostrara el Evangelio, aunque nunca tengamos vivido esa vida, pero a lo que voy es que, mira, que el niño pueda ver que yo estoy en ese entorno donde no hay Dios, pero existe un Dios que sí les aceptó, sí los restauró, puede hacer eso con mi familia también y conmigo también. O sea, lo que veo no es un fin, no es el futuro. Tengo que tener en cuenta que en Cristo yo tengo un futuro de paz. ¿Se acuerdan de Jeremías, sí? Así que al generar esos vínculos saludables que apunten a Cristo y no a nuestra propia gloria o realización, pero que los relacionamientos de verdad puedan apuntar a Cristo. Y algo, hermanos, que siempre vuelvo a volver, porque creo que es uno de los grandes desafíos. Decimos amar al Señor, decimos que queremos alcanzar las próximas generaciones, decimos a ese niño que encontramos los sábados en la hora feliz que le queremos, que estamos orando por él, pero no está en nuestra agenda. O sea, está el hockey de nuestro hijo, está el fútbol, está el inglés, el alemán, el francés, no sé, y el viaje, y está todo. Está la merienda con las amigas, está el día del alfajor, que me encanta, pero, pero está todo eso. Y el niño no está. O sea, acercarnos a la familia de él, hacer contacto con la familia de él, pedir permiso, o sea, el contacto de los padres y enviar un audio, mira, te envío, estoy orando por vos. Ah, vos tenías un examen de matemática, estoy orando por vos. Que ese niño sepa que tiene una familia en Cristo y de verdad podamos vivir lo que es ser la familia de Cristo para ese niño también, hasta que el día que él pueda disfrutar, ya sea con su familia, ya sea, bueno, que él también tenga su propia familia, ya sea él con sus padres o él cuando tenga su propia familia, que él pueda disfrutar de ese lugar de paz, ¿sí? Y como les decía, recordar a los niños una verdad gloriosa. Sos hijo amado, o sea, recordarles de que su identidad no está en lo que ellos hacen, cómo se portan, de dónde vienen. Recordar a esos niños, a nuestros hijos también, que bueno,
no son aceptos solo cuando hacen las cosas de manera correcta. Ellos son definidos por la obra de Cristo. Eso es lo que define a un creyente. La obra de Cristo es lo que dice. Entonces, me acuerdo una vez que ponía a mi hijo en disciplina y bueno, siempre oramos cuando estamos en disciplina y él venía y me decía, ay, o sea, no me vas a querer ahora, ¿no? Después que hice eso. O sea, ¿cómo no te voy a querer? O sea, sos amado siempre. ¿Cómo no? Y me pregunta, ¿me perdonas? Ya sos perdonado, ya estás perdonado. En la cruz ya fuiste perdonado de este pecado y de todo lo que vas a cometer. Yo como tu mamá obedezco a Dios, que es mi Salvador, te enseño el camino, pero vos ya estás perdonado en Cristo. O sea, esa es tu identidad, hijo, amado, perdonado. Y ahora vamos caminando, dependiendo del Espíritu, para que te transforme el corazón tuyo y el mío. Pero nada te puede quitar eso. Que nuestros hijos con padres creyentes y los niños que no tienen la bendición de ser recordados, porque imagínense a un niño escuchando que, bueno, no, hiciste mal, ahora perdiste todo. O sea, no, recordemos que lo que les define es su identidad en Cristo. Y recordemos que ellos tienen una familia en Cristo, que son hermanos y hermanas que están con ellos y nuestro Cristo que está por nosotros y que de verdad estos niños estén en nuestras oraciones, en nuestra evangelización y en nuestro discipulado, para que todo hombre esté presentado perfecto delante de Dios, ¿sí? Muchas gracias, mis hermanos. Amén, amén, así sea. Bien, así que también en el área de la educación, en la sexualidad, la Iglesia tiene esta responsabilidad de acompañar a aquellos que no tienen una familia creyente. Por esto de que somos la familia de estos chicos también, de estos niños, de estos adolescentes. Por esto de que también somos quienes cuidan a estos niños y a estos adolescentes y no nos ponemos en esta postura y en esta posición de ser sus padres porque no lo somos, pero sí estamos en esta posición de ser un modelo y un ejemplo para ellos, ¿sí? Tenemos muchas referencias en la palabra, por ejemplo, cuando los ancianos, los diáconos deben ser ejemplo, ¿no? O cuando las mujeres mayores o viudas sean ejemplo para las más jóvenes. En esta área también somos llamados a ser ese ejemplo, a ser esa autoridad para estos niños también, estos adolescentes. Y por supuesto, uy, se me fue, perdón, ahí vamos. Bueno, no quiere, no quiere. Estoy tratando de que aparezca, pero no. Ahí está. Entonces acá tenemos un enorme desafío como iglesia, ¿sí? Tenemos a los niños, tenemos a los adolescentes y también tenemos a muchos de ellos que pasan muchas horas en nuestra casa, porque son amigos de nuestros hijos, ¿sí? Porque los traemos a casa, porque un domingo, bueno, en mi casa pasa mucho esto, de que un domingo termina el culto cerca del mediodía y tenemos muchos adolescentes o jóvenes que, por ejemplo, sus familias no van con ellos al culto, no van con ellos. Entonces les preguntamos, ¿querés venir a comer a casa? ¿Querés venir a compartir el almuerzo con nosotros? Pero preguntale a tu mamá y a tu papá. Primero preguntale si te dejan. O también nos pasa de niños que vienen y dicen, ¿puedo ir a tu casa a jugar? ¿Puedo ir a tu casa a comer? ¿O puedo ir a pasar la tarde después que termina el culto? Y de repente, la consulta es, ¿ya le preguntaste a tu mamá o a tu papá? ¿Ya ellos saben que vos querés venir? ¿Te dieron permiso? ¿Por qué? Porque nunca nosotros vamos a pasar por sobre
la autoridad que tienen los padres o la familia o los responsables de esos niños. Ahora bien, si ellos no conocen, si sus padres no conocen a Cristo, si no transmiten los principios bíblicos, si no, o de repente no están. A veces también hay padres que dicen conocer a Jesús, pero están ausentes, ¿sí? Y entonces es como que también hay una vacante, hay una vacancia, algo falta ahí, ¿sí? Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros ahí tenemos que estar para transmitir, porque la iglesia también es familia. La iglesia es familia para esos chicos. Y una de las cosas que hace unos días atrás me impactó, el domingo pasado fue, no, el anterior. No, miento, el domingo pasado. Estamos todo este mes en nuestra congregación eh, hablando acerca de la importancia de la familia en, en- en todo ámbito, ¿no? Y el pastor hizo algo el domingo pasado y empezó a pedirles a todos los matrimonios que estaban presentes que pasen. Entonces empezó y dijo, bueno, ¿quiénes tienen entre 1 año y 9 años de casados? Pasen adelante. Pasaron. Era una linda cantidad. Bueno, ¿quiénes tienen entre 10 y 19 años de casados? Y pasaron. ¿Quiénes tienen entre 20 y 30 años de casados? 29 años de casados. Pasaron. ¿Sí? Y en un momento dijo, ¿quiénes tienen más de 45, 50 años de casado? Y pasaron un montón. Y había muchos de los chicos que se quedaron así mirando, como diciendo, wow, ¿cuántos? ¿No? ¿Y cuántos años? ¿Y cuántos años de vivir esta área de la sexualidad dentro de lo que Dios ha establecido, dentro del matrimonio? Y ellos se quedaron como, tantos eran, ¿sí? Y eso no solo para los que tienen una familia en Dios, en Cristo, cimentada en los principios y valores del reino de Dios, sino también para los que no, es un modelo a seguir. Y eso es la iglesia. Entonces también somos un modelo a seguir para los no creyentes. Y también enseñamos esto a los no creyentes. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros no dejemos de enseñar esto, incluso a los niños y adolescentes, que sus familias no se congregan sin, como decía Bruna, sin dejar de lado la autoridad de los padres. Siempre la autoridad de los padres sobre todo. Por supuesto, actuando si hay que actuar ante una situación de peligro, eso no se descarta, pero sí actuando dentro de los parámetros que el Señor nos marca. Así que bueno, hasta aquí llegamos. Walter, querido. Ahora, Vivi, Bruna, quisieran orar para cerrar este tiempo, porque realmente el trabajo desde la casa, desde la familia, desde la parentalidad, desde la conyugalidad, desde construir familias fuertes, iglesias fuertes son el resultado de familias fuertes también. Y es un rol pedagógico compartido, pero qué importante que es todo lo que han traído en toda esta dinámica y sobre todo en el área tan sensible como es la sexualidad también. Así que Vivi, Bruna, pueden cada una orar un ratito y cerramos este tiempo. Claro que sí, claro que sí. Señor, queremos bendecirte y agradecerte en esta noche por sobre todas las cosas, por haber venido a salvarnos y a darnos una identidad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esa seguridad nos hace vivir una sexualidad sana, nos hace saber que somos amados, que somos respetados, que hemos sido salvos por gracia y que podemos vivir en tus principios, en los principios del reino de los cielos. Ayúdanos a transmitir esto
a la nueva generación, a esta generación, a transmitir que si Cristo está en nosotros, se puede vivir la vida de Cristo en todas las dimensiones de nuestra vida. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de los que han estado en esta noche y dales gracia, sabiduría y capacidad para seguir aprendiendo y seguir perfeccionándose para bendecir a muchos más. En el nombre de Jesús. Señor, gracias Dios por ese tiempo. Gracias porque estás presente en medio nuestro, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y no vuelve vacía. Y te agradecemos, Señor, por cada familia representada. Te pedimos, Señor, que fortalezcas a cada pareja, cada padre y madre, Señor, para el rol que nos has llamado, Señor, de discipular a nuestros hijos en el temor del Señor. Que nos ayudes, nos cambie el corazón, Señor. Nos empodere, Señor, no con los poderes de este mundo, sino con el poder del Espíritu, para hacer algo que nosotros no podemos hacer sin la acción de tu Espíritu, Señor. Te pedimos que fortalezcas, Señor, a los padres cansados. Te pedimos que levantes, Señor, padres, familias, Señor, llenas del Espíritu Santo para servir en sus comunidades y para impactar esa nación, Dios, para que encontremos, Señor, en cada rincón de ese país y a donde, Señor, nos llevar a los niños que quieres salvar, Señor, a los niños, a los adolescentes que están siendo engañados por las mentiras de ese mundo. Te pedimos que nos uses con poder, con el poder de tu palabra, Señor, para que puedas cumplir tu buena voluntad, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Ah,